Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos desde México. El texto que me ha tocado revisar en esta ocasión es Discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire, que bueno, para contextualizar un poco, nace en 1913 en Martinica, una isla ubicada en el Caribe que ha estado bajo dominio francés y, y ahí justamente en Francia, en París, es donde Césaire concluye sus estudios y donde conoce a un grupo de intelectuales en ese momento con los que empieza a idear el concepto de la negritud, que también hemos revisado para esta sesión. Y bueno, él en 1939 regresa a Martinica y desde esa fecha se volverá un importante personaje para entender el desarrollo político, económico, social de este país. Y es en 1950 cuando escribe Discursos sobre el colonialismo. Immanuel Wallerstein en la introducción del libro señala algo importante que me pareció pertinente referenciar también, que es que la manera de abordar el texto de Aimé no empieza hablando de los efectos de la colonización sobre los colonizados, sino los efectos que ésta tiene sobre aquel que coloniza. Entonces este es como un punto de partida importante a tener en consideración. Y bueno, señalar que Aimé denota una hipocresía colectiva, empieza a notar que existen ecuaciones deshonestas para legitimar el proceso colonial, entre ellas que el cristianismo es igual a la civilización, y hace otros ejemplos. El texto pues es bastante amplio y tiene elementos interesantes en cada sección, pero no podemos detenernos en todo por el tiempo, entonces voy a señalar algunas cuestiones que me parecieron puntuales. En este sentido, bueno, una de las tesis primordiales de este escrito es que la colonización desciviliza al colonizado, lo degrada y en consecuencia promueve el ensalvajecimiento del continente. En este sentido, Aimé profundiza que si bien las civilizaciones que se repliegan sobre sí mismas se marchitan, la manera en la que Europa estableció contacto con América, con África, con Asia, con Oceanía, estuvo lejos de ser la mejor manera de realizarse, y que prueba del ensalvajecimiento del proceso colonial se puede denotar incluso en el nazismo, al cual no se le reclama el crimen en sí desde la postura de Aimé, sino el haberlo perpetrado contra el hombre blanco, que hasta entonces estos procesos coloniales que se aplicaron durante el nazismo solo se habían aplicado a pueblos no europeos. Entonces él acusa cierta complicidad desde Europa, y bueno, una cierta complicidad que viene también sostenida por una clasificación de razas que se ha como ido perpetrando. Entonces pues parecía que discursivamente había razas que eran, por ejemplo, la raza china habla que era mejor para la manufactura, la raza negra como buena para el trabajo de campo. Y entonces de estas clasificaciones pues pareciese que se justificaba de una manera natural la explotación que se le realizaba por motivos de nota Aimé de expropiación por razones de utilidad pública. Es decir, que todo este trabajo forzado, todas estas explotaciones que sufrían las personas de todos estos continentes fuera de Europa, pues se justificaban de cierta manera porque contribuían a un bien mayor, que es la civilización occidental y su progreso. Entonces, bueno, la colonización denota Aimé de esta manera se encuentra únicamente fundada sobre el desprecio del hombre nativo y justificada justamente por este desprecio, que inevitablemente modifica a aquel que emprende la acción colonizante, más bien.
Entonces, él señala que aquel que coloniza ve en el otro a la bestia, se ejercita a tratarlo como tal para calmar su conciencia, pero finalmente él mismo se termina transformando en una bestia. Este es el golpe como no previsto que señala Aimé, que finalmente tiene que existir como esta inferiorización consciente por parte de aquel que la ejerce, para no sentir culpa del acto, pero que a posteriori realmente es ser el que termina como siendo víctima de este ensalvajecimiento y siendo él esta bestia que pretende combatir, digamos. Entonces, bueno, la apuesta colonial para Aimé tiene principios de ruina bastante importantes, porque bueno, el contacto que se establece entre el colonizador y el colonizado, como podemos ver, y en las categorías que él mismo denota, tienen que ver únicamente con el trabajo forzado, con la intimidación, con el tributo, la violación, las culturas impuestas, la desconfianza, la morgue. Es decir, no hay contacto humano, solo relaciones de dominación y sumisión, una postura del colonizador como vigilante y del colonizado como instrumento de producción. En este sentido, ahí me propone una nueva ecuación, la cual es: la colonización es igual a cosificación. Esta cosificación, legitimada por el discurso del progreso y de las realizaciones y todas estas promesas que la modernidad ha ido vendiendo para legitimarse a sí misma. Y entonces continúa Aimé: Europa, se tiene que decir, es la responsable de las tasas más altas de cadáveres de la historia, señala. Y en este sentido podemos decir que no solamente de cadáveres afuera del continente, sino también al interior, como ya hemos revisado los textos de Silvio Federici, donde da cuenta de todas estas atrocidades, crímenes cometidos a mujeres en la casa de brujas, la Inquisición, toda esta persecución que hubo a todos estos seres humanos que estaban por fuera del estatus, que atentaban contra el status quo que la clase burguesa pretendía y pretende mantener. Entonces, bueno, en este sentido pues hay una importante distancia que Europa marca entre las otras sociedades, marca filtros también. Europa ha trazado que la civilización fue hecha por blancos, y la postura del negro bárbaro es también una invención europea, y para ello las ciencias también han legitimado esta lejanía desde una falsa objetividad y de una pasión por denegar todo mérito a las razas no blancas. Ahí me señala que monopolizar para así toda la gloria ha sido como importante para la construcción de Europa, e incluso pues ha emprendido desde la ciencia una serie de investigaciones en las ciencias sociales, la antropología, otras ciencias, que dan cuenta del carácter marginal, que dan cuenta del carácter aparte de los no blancos. Y es en esta pureza construida artificialmente que el mestizaje pues resulta el enemigo. Y resulta el enemigo porque existe un miedo de la Europa blanca a diluirse, a desaparecer. Y esto, bueno, vemos que es súper actual con la manera en la que se puede entender desde la perspectiva de las migraciones ahora en Europa, de cómo todo este texto, si bien estaba escrito en los 50s, da cuenta de un proceso capitalista colonial que no ha parado y que sigue reproduciéndose. Entonces, bueno, la burguesía para Aimé cada día iba a ser más huraña, iba a ser más feroz, y eso lo podemos constatar. Entonces tenemos que decir también que Europa pues ha propagado una falsa tolerancia que se ha construido no en base a los méritos propios del otro, sino a la magnanimidad que se debe a ella misma. Un discurso de responsabilidad de velar por los otros y la inevitable carga del hombre blanco que asume
que se asume desde Europa y que ahí me señala. Eh, y como uno de los puntos finales que creo que es imprescindible en este texto es que la humanidad queda reducida a un monólogo y hace una pregunta importante, sumamente trascendental, y dice: ¿creen que esto no se paga? Y finalmente dice Aimé al final del texto que Europa perecerá por el vacío que creó ella misma. Voy a continuar con unas cuantas líneas sobre la negritud y un par de preguntas más. Disculpen extender en el tiempo, pero son muchos los conceptos que parecen importantes de plantear, al menos para la discusión. Entonces, sobre la negritud, Aimé refiere en 1987 este discurso en la Universidad Internacional de Miami, y él habla sobre esta como un concepto que surge a partir de una suma de experiencias, es decir, que no es solo biológico, sino que apunta a una comunidad reconocible en la opresión, en la discriminación y la exclusión, pero también en el honor, en la resistencia continua y la lucha por la libertad y la esperanza. Es decir, que parte de una toma de conciencia que se ejerce desde la dignidad contra un sistema mundial de la cultura sostenida en prejuicios que denotan una estricta jerarquía. Es una revuelta, dice, contra el reduccionismo europeo que vacía de prestigio todo a su alrededor y que entiende lo universal solo a partir de sus propios postulados y teorías. Y en este sentido, relacionándolo con el texto anterior, a un orgullo suicida, es decir, como a un orgullo del cual Europa misma se está contaminando y autoaniquilando al replegarse sobre sí misma. Y bueno, dice que la negritud, si se busca a qué camino apunta a nosotros mismos, dice, desde la poesía, el arte, a un enraizamiento, dice, a reactivar el pasado para propiciar su superación, y que está sostenido en una búsqueda de identidad, de afirmar el derecho a la diferencia y a que ésta sea reconocida, apreciada también y respetada. Rechazar el olvido y la amnesia como métodos que más bien no fijan una postura, por el contrario. Olvidar, dice, no es lo que vamos a hacer, por el contrario, vamos a asumir este pasado con valentía y lo vamos a utilizar como punto de apoyo para avanzar en la construcción que queremos de esta identidad, que no es etnicidad. Y desde la dignidad, desde la expansión, pues se plantea generar una nueva fraternidad. Esto un poco en los postulados que plantea el discurso sobre la negritud, y que creo que podemos también trazar un poco líneas con los otros textos que hemos revisado ya, que tiene que ver, por ejemplo, puntos de confluencia con Grossfogel cuando apunta a Aimé al pluriversalismo, y donde también dice no ser antieuropeo, sino ser antieurocéntrico, y esto pues nos habla de abrir a otras formas, nos habla de no aceptar como única la producción que se conoce, se produce y se valida desde el canon propuesto por estos 5 países que Grossfogel mencionaba y que derivan en un colonialismo epistémico. Estas propuestas pues también se han planteado en otras latitudes, incluso en México con el STLN y la propuesta de un mundo donde quepan muchos mundos, y también se ha hablado de universales que contienen la pluralidad de particulares, a lo cual también ahí me apuntaba. Entonces, bueno, podemos reconocer en el sentido de la epistemología los peligros de una Europa única en la producción de pensamiento científico-social, en las cuales se ignoran las posibilidades de producción de una epistemología fuera de estos 5 países que Grossfogel menciona, y en esos términos planteados por Aimé significa un aislamiento amenazante. Significa el eurocentrismo epistémico, podría estar también cavando una tumba si lo comparamos
con lo que ahí me proponen, discursos sobre el colonialismo y cómo el replegarse se marchita. Y finalmente concluir con una de las preguntas que planteaba Cristina, y es que ¿qué significa el colonialismo en las sociedades que han sido sometidas a una fuerza imperial? Creo que algo que significa el colonialismo para ello es la incapacidad de ser, la alineación cultural producto de una jerarquización que pretende homogeneizar, y esta incapacidad de ser, creo que en las nuevas epistemologías, en los nuevos discursos, tiene que ver también con retomar el pasado, como dice Aimé, no negarlo, construir a partir de él, construir propuestas de dignidad, construir propuestas epistémicas, construir propuestas económicas, sociales, que hagan sentido, que tengan una noción no solo del universalismo a la europea occidental, sino que realmente nos involucren para construir otras propuestas. Y en ese sentido, ¿qué significa el colonialismo? Creo que representa, si bien una etapa completamente oscura, también representa una ventana de oportunidad que justamente desde esta incapacidad ahora se ha cuestionado y tiene una potencialidad bastante importante, pero pues yo dejo el debate abierto a lo que ustedes pues quieran comentar. Una vez más, disculpas por extender, y bueno, sigamos discutiendo un poco todas estas cuestiones que se han planteado. Les agradezco la escucha y todo. Gracias.